Recursos. Virgo, casa de recursos. Bueno, esto está muy positivo. Más positivo porque de por sí el Sol y la Luna fecundando algo en la casa 2 eh, ya es algo bonito. Esto le ocurre a Virgo o nos ocurre a cada uno de nosotros una vez al año. Nos va a corresponder por propiedad cada vez que se haga una luna nueva y si vamos pasando cada signo por el grado cero, pues evidentemente va a coincidir ahí. Para Virgo corresponde a estas alturas del año una luna nueva, además acompañada de Venus en la casa 2, que esto ya es demasiado armónico, ya está anunciando mucho la capacidad de reconocer su propio valor, de llenarse, de sentir también el propio merecimiento, que a veces a Virgo le queda más fácil reconocer eso afuera, porque Virgo siente que todo el tiempo debe estar haciendo, ¿no? Virgo siente que debe estar en maquinaria, en operación constante, y poco para temas de elogios o poco para otras cosas, sino la maquinaria debe continuar. Entonces quizás esta luna nueva es más que iniciar, también es recibir la cosecha de logros que ha venido realizando y sobre todo tener un punto también de justicia, ¿no? Esta relación que se da entre la casa 2 y entre la casa 8, que son bienes mancomunados, no solamente lo que he venido haciendo yo, lo que he venido recogiendo yo, sino también cómo esto resuena con los demás o con el colectivo. Siento que aquí es una gran oportunidad, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, para poder mover. Yo creo que la luna nueva en 2, siendo tan terrenal con la entrada de Venus allí, está diciendo puntualmente reconocer todo lo que se extiende como valores, in and out, o sea, aquí sí hablaríamos mucho, tratándose de la 2, valores muy propios, valores muy personales, riqueza muy desde mi yo, y también lo que he podido o lo que he venido fabricando, sobre todo en Virgo, lo que he venido trabajando año tras año en relación con recursos que me permitan crecer. Yo creo que ahí es demasiado depurativo también para soltar y liberarse de muchos temas. Quirón cuando pasa por la casa 8 en Aries, también es la invitación a poder soltar todas aquellas espejismos o temas que desde el yo Aries he venido arrastrando. Yo creo que Virgo, además con el nodo sur y todos los eclipses que se han dado allí, pues es un signo que de por sí ya viene muy movido. Digamos que esta luna es como, sí, esto, ok, abrazo lo que hay con todo lo que ha venido arrasando los eclipses, con todo lo que ha venido pidiendo el nodo sur que suelte, que quite, que lleve, que mueva. Yo creo que ya han venido trabajando. Esto es más una recompensa a, un anticipo que da la vida a poder tenerlo. La casa 6 no es un reto y la casa 5, 5, 6, ese tramo que está haciendo Plutón allí, también es poder darme cuenta que pagando lo que debo, reconozco y sé lo que tengo. Entonces creo que aquí las cuentas, Virgo es un signo de ascendente, soles y lunas que ha venido haciendo muchísima digestión y eso lo marca el nodo sur. Tener el nodo sur allí no ha sido cualquier cosa y ya yo creo que la tempestad y los temas más difíciles para Virgo ya pasaron, que esto fue este año, Juan, con los eclipses que empezamos a tener desde marzo y ahora los eclipses que dejamos en septiembre, ¿no? Yo creo que ahora es cuando ya viene esta luna a proponer un recurso distinto, la capacidad de reconocer eso de una manera diferente y las ventajas de Quirón en la casa 8 que sí puede llegar a ser muy temido y uno diría, uy, Quirón en casa 8, pero por el contrario, es una casa que se le da muy bien a Quirón. Quirón siempre pide regeneración y qué mejor casa para regenerar que de por sí el proceso de muerte al que invita a la 8. Entonces creo que también es el momento de soltar muchos vacíos y muchos temas, de depurarse. Finalmente en la 8, Quirón nos invita a renunciar a aquello que no nos está sirviendo. Entonces también lo que no sirve puede ser en otra tensión, ¿no? Si está Virgo muy contenido y si está Virgo muy en control y hay Virgo, pues puede también una persona estar viviendo el no querer soltar, que yo me atrevería a decir que a estas alturas ya Virgo no le juega eso porque ha venido muy movido, pero pudiera a algunos de ustedes estar Virgos en esa tensión y en esa resistencia. Creo que aquí sí podríamos hablar de un gran momento, sí o sí, de una pérdida
necesaria, de una experiencia muy Quirón Casa 8 con esta luna nueva que empiece a darse, que a la final los lleva a la regeneración constante. Está interesante esto para Mm, Virgo tratándose del nodo, ¿no, Juan? sí, sí. Mientras hablabas de Quirón en la 8, también pensaba en la herida que puede sentir Virgo por lo que ha dado. Quirón en la 8, ¿no? Entonces, de pronto, esta luna nueva viene a dar un abrazo y decir, mira lo importante que ha sido lo que has dado, así no sea bien recibido o bien reconocido. Sin embargo, esta luna nueva está diciendo, reconócete, valórate, intégrate. Hay otro factor que me gusta que está sucediendo acá y es que como Neptuno y Saturno están regresando para hacer la última síntesis hasta febrero 14, eh, Marcho, Neptuno y Saturno entraron en Aries y se devolvieron. Para Virgo esto quiere decir la casa 7 pone en evidencia y está diciendo, vamos a hacer una síntesis del trabajo hecho por Saturno durante los últimos 3 años a nivel de lo relacional, de lo vincular, de tus socios, de tu cónyuge. ¿Qué dejó? Recordemos que Saturno lo que toca lo pone a prueba las estructuras. Y con Neptuno, ¿qué dejó de todo este trabajo hecho? Y como es una luna nueva en casa 2 en Libra, está diciendo con lo relacional, qué valor y qué recurso encontraste con esta interacción que tuviste los últimos 3 años con ese Saturno en 7. Eh, Más allá de quedarte en la queja o en el dolor, qué valor y qué certezas y realismo te dejó. Ahora, con eso, úsalo. ¿Sí? Porque los recursos de la casa 2 se vuelven financieros, monetarios y demás cuando se usan. Cuando tú usas un bien inmueble, te produce un arriendo, una renta. Cuando usas tus recursos y los pones a trabajar y compras acciones o oro o lo que sea, te generan un interés. Eso es la casa 2. Pero si yo no veo que cuento con esos recursos, pues no los uso. Y al no usarlos, pues estoy dejando de percibir el valor que tengo. Por lo tanto, esta luna nueva está diciendo, cultiva la percepción en esos recursos y el recurso más importante, lo vivido en estos 3 años con un Saturno en 7, mira qué fue lo que sucedió a nivel relacional y qué te ha dejado eso para que uses la sabiduría y no te quedes con el dolor de esa situación. ¿Por qué hablo de esta forma para Virgo? Porque esta cuadratura con Plutón en la 6 está poniendo en evidencia que esta lunación dice, cultiva tus recursos porque estás en un rito de iniciación y de paso. Estás haciendo una transformación interna. Esto lo estoy hablando también, no solamente por la cuadratura con Plutón, sino porque el regente de Virgo está en una conjunción con Marte en la 3, que está diciendo necesitamos cambiar la forma en que estamos viendo el mundo, la vida, para tener una mayor valoración de nosotros mismos. A través del uso se le da el valor. A través de usarlo es que verdaderamente le puedo sacar el provecho a. Y de otra forma, ese es el tema con la casa 2 que de otra forma, si no lo hago así, Quirón desde la 8 puede estar sintiendo que estoy perdiendo una o dos de sentirme usado. Y que sí, en cierta manera, fíjate Juan, cómo la 2 nos lleva al empoderamiento, autoestima y a tener ese valor. Y si no se tiene ese valor propio de ese tema, pues entonces viene el otro punto quironiano de dolor de me estoy sintiendo usado, o esa frase que a veces se dice mucho de ¿por qué será que siempre las personas me usan? O yo lo he escuchado también en los temas, en los grupos. ¿Por qué será que a los Virgos siempre a veces puede llegar a estar la creencia de que no nos valoran todo lo que hacemos? Ese servicio, es que ese servicio tiene que tener un valor. Ese servicio debe tener una recompensa, justo hablando de valores, recompensas, casados,
porque si no, entonces viene el otro tema de que siento que el mundo me usa o me abusa y que puede convertirse en un patrón inconsciente además, ¿no? También de que a veces me pongo ahí a que me usen cuando no se necesita, o sea, es como ¿y para qué haces eso? O sea, ¿para qué te vas para allá si te van a usar? Entonces creo que ese Quirón está gatillando también desde la 8. Reconoce, empodérate, dale valor a lo que estás haciendo, dale valor a todo eso para que logre tener, aquí si la balanza logra dar unas cuentas de algo en recompensa que no necesariamente tiene que ser económico, pero tampoco dista de que no lo sea. Es decir, valores, recordando siempre que el universo toma valores en general. Nosotros de pronto estamos acostumbrados a que una cosa es el valor de una persona y el valor económico es aparte. Por eso también es importante acá con esta luna nueva en Virgo que se reconcilie con el efectivo, que se reconcilie con la economía, porque a veces puede pasarle mucho a Virgo eso. Yo soy muy buena trabajadora, es lo que yo he escuchado en muchos Virgos o ascendentes. Soy muy buena trabajadora, pero me cuesta trabajo cobrar, me cuesta trabajo tal tema, ¿no? Debes llevarlo a ese equilibrio en Libra de que tiene un precio y por más espiritual que sea y por más limpia que sea o por más tema que sea, reconócelo como un valor porque eso es pelearse con el efectivo y pelearse con el efectivo en un planeta donde está dominado por el efectivo en todas sus escalas y jerarquía, pues eso es pasarla muy mal. Eso es pasarla muy mal y puedo tener mucho en casa 2, pero sentir que todavía necesito más. Y entonces, ¿dónde está esa luna nueva con Venus allí? Ah, pues es que cómo estás viendo el valor propio en ti. Está en juego mucho. O sea, la casa 2, en otro planeta a lo mejor nos podamos pelear con el efectivo, en este no. En este no. Entonces esos conceptos, de pronto esos ideales, ¿no, Juan? También con Quirón en Aries en la casa 8 de que es que yo no necesito, que no, claro que sí, obviamente. La materia, ¿cómo se sostiene? O sea, la materia necesita el simple hecho de amanecer, ya me invita a que me vincule sí o sí con unos recursos y con un valor propio, punto. Eso no es negociable. Independientemente de cómo esté la relación, independientemente de cómo esté el mundo, patas arriba, para abajo, para los lados, o sea, es no negociable, o sea, no negociable. Es como negociar la respiración. Es un recurso no, pues yo dejo de respirar estos 5 días y a ver el otro mes cómo viene el aire. No, si no lo tengo en primera línea, pues desaparece el yo. Está bien ahí, ¿no? Mm, súper, súper. Tú mencionabas de cómo me usan, pero es que fíjate que Virgo muchas veces se relaciona siendo útil para los otros. Entonces es como si creyera que la forma de dar y recibir amor es con utilidad. Si soy útil, y entonces después me quejo, pero es que nada más me buscan para. Sí, eh, eso haciendo la salvedad de eso. Y por otro lado, es que gatillaste ahí un tema con el efectivo y todo. Mira cómo el mundo ideal libriano en casa 2 es como tengo una serie de recursos que quiero que estén siempre como nuevos, intocados, vírgenes, core, que no vayan a ser manoseados por nadie, ni, ni maltratados por nadie. Entonces, no uso mis recursos. Una luna nueva en casa 2 está diciendo, ¿para qué eres buena? ¿Para qué eres bueno? Mira todo lo que traes, pues ponlo en acción, ¿sí? Como es luna nueva, esto no es una luna llena que me esté impulsando, es algo que yo necesito cultivar. Yo necesito aprender a cultivar cómo uso lo que tengo. Eso no me lo enseña nadie, eso lo tengo que aprender por mí mismo. Y normalmente el Virgo puede terminar siendo, es más bien, acumulador de sus recursos sin usarlos. Sí, sobre todo ascendentes. Ascendentes en Virgo, ascendente en Virgo tiende a manejar mucho esa parte que tú mencionabas ahora de acumulo, ¿no? El ascendente lo lleva como las ardillas, es el signo el roedor a la final va. ¿Has visto las ardillas como aquí en Orlando hay muchas ardillas y son astutas, entonces están llenas aquí y te siguen mostrando la mano
o va y las entierra, las guarda. Pues Virgo es el signo de las ardillas, de los roedores, y entonces va y las guarda, las trabaja y viene y te pide más y les ves esto acá lleno de, porque está pensando también en los momentos. Entonces, ahora que dijiste eso, me acordaba de... Sí, así es. ¿Cómo estás de tiempo, Javier? ¿Tú tienes clase ahora No, o estamos no? perfectos, vámonos de Ah, línea, bueno, para bueno, no muy bien. dejar aquí al público así. Bueno, para Libra o si la lunación te cae en casa